Ya, ya estamos grabando. Entonces, ¿qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Julio? Yo también acá bien y gusto de estar con ustedes conversando. Voy a leer algunas partes de tu biografía. Tienes una biografía bastante extensa. En general, quiero decir que Heinrich Helber es un especialista en interculturalidad. A ver, él nació en Lima en 1949, estudió lingüística, filosofía y antropología en la Universidad de Tubingia, en la República Federal de Alemania, donde obtiene su doctorado en 1984, con una tesis sobre la gramática de la lengua jarambut de la Amazonía peruana. ¿No? Bueno, ha trabajado en muchos proyectos sobre educación rural, educación intercultural, ¿no? Ha formado parte de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, eh, tiene varios libros publicados sobre interculturalidad, voy a mencionar algunos. Tienes, por ejemplo, dos manuales publicados en el 2002 sobre el diálogo intercultural. Uno se llama Pedagogía de la Interculturalidad, el otro se llama Fundamentación Intercultural del Conocimiento. El 2007 publicaste Economía Intercultural, y luego tienes una obra filosófica llamada Dimensiones de la Realidad, donde tratas de la incorporación de la diversidad cultural y biológica a una nueva visión de la vida en construcción. Entonces, Henrich, yo quiero empezar preguntándote qué cosa es la interculturalidad. Bueno, la interculturalidad es un asunto práctico primero, o sea, no es la teoría de la comunicación intercultural, ¿ya? Es un asunto práctico que parte de problemas y busca conocer al otro suficiente como para resolver quizá conjuntamente los problemas, porque interculturalidad es el diálogo que tiene dificultades de reglas, ¿te das cuenta? Mientras que normalmente si hablamos tú y yo, estamos basándonos en una cultura común, un lenguaje común, y podemos conversar sobre los temas, pero no tenemos que ocuparnos del lenguaje, porque el lenguaje es la condición previa. En el caso de la interculturalidad, no. El lenguaje vas a tener que preguntar tanto qué es qué, o sea, si un vaso es un vaso, es un florero, eso tienes que saber. Y si un cráneo es cráneo o es cuchara para tomar sopa, eso vas a tener que preguntarlo. Entonces, eh, las reglas están en cuestión y hay que reconstruir reglas. Y no solo las reglas estas simples que acabo de mencionar, sino reglas complicadas, como qué es la religiosidad, cómo es el sistema de conocimiento o cuántos sistemas de conocimiento hay, como la estructura social, porque dentro de la estructura social distintos grupos manejan distintos tipos de conocimiento con distintos grados de certeza, y entonces el diálogo intercultural es una cosa más compleja. Pero es algo que la humanidad practicó siempre, ¿no? Lo único que hacemos y que yo he hecho, ha aportado a eso, es que me di cuenta en 1984, un articulito que escribí, mi primer artículo de mi carrera, es que los problemas que llamamos en la filosofía profesional problemas filosóficos son los mismos que invaden la comunicación intercultural. O sea, nos preguntamos qué diablos es la vida, qué es el alma, qué es el conocimiento, y esos son problemas compartidos, porque también me he dado cuenta que los jóvenes indígenas de hoy, por ejemplo, tienen pues cuestionamientos, ¿no es cierto? Y si lees bien los mitos mismos, las historias antiguas, también tienen cuestionamientos. O sea, viene alguien y dice, he visto por ahí un espíritu, y entonces le dicen, oye, no, estás soñando, estás inventando, quieres engañar, no sé. Esos son los cuestionamientos, ¿no? Y hay los mismos temas, ¿no? Estás enfermo, estás con fiebre, estás ilusionándote o has confundido cosas. De repente es gente real, enemigos que nos están persiguiendo y tú has creído que es un espíritu, pero es alguien físico que está ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ambas culturas están interesadas en saber qué es esto, ¿no? Ambas culturas. Y saber también entender no solamente sus cosas puntuales, que ese es el lado místico, que es el más complicado, pero también hay la estructura de la cultura, cómo se organiza una cultura por dentro.
cuáles son los supuestos, cuáles son los, las cosas que a diario uno repite. Por ejemplo, cuando viene alguien y te dice, ay, me he sentido enfermo, y tú le preguntas, pero ¿por qué te preocupas? Si estás suponiendo de que hay razones detrás, ¿no es cierto? Y esas razones se va en la historia hasta atrás, hasta un papa llamado Sócrates, que lanza un programa filosófico en el que todo tiene su razón de ser. Y eso tú estás activando, y claro que no te das cuenta. Nadie se da cuenta hasta que empiezas a reflexionar. Y entonces la interculturalidad te empieza a remecer el suelo, porque te vas a dar cuenta que ni tu identidad sexual, ni tu religión, ni la forma de Estado, ni las leyes, ni la familia, nada se libra de esta relativización, que no es absoluta porque lo que coincidimos es en esa actividad crítica. Podemos criticar al lenguaje en el sentido, podemos evaluar si nuestros patrones lógicos valen o no valen, si funcionan o no funcionan, y cómo funcionan y de cuáles son. Y de eso ha tratado en realidad, claro, a su manera la filosofía, pero no solo filosofía, también la antropología, y puedes ver que todos los campos se cruzan, es muy inter todo, no, no solamente es de cuestión de diálogo, es también como le llaman ahora, intercientífica, ¿no? Tiene que ver, porque la parte física, fisiológica, todo es parte del asunto, ¿no? ¿Qué consideras enfermedad, por ejemplo? Complicado, ¿no? No sé qué consideras, pero por ejemplo, sí, pero es algo utilísimo, porque si yo quisiera, en serio, hacer un programa de salud para el Perú, por ejemplo, tendría que tener algún grado de compenetración con esos temas, si no, no puedo hacerlo, ¿no? Porque voy a imponer un esquema y no voy a ver que la gente no funciona con ese esquema, funciona con otros. Okay. Entonces, cuando hay cruces, ahí es donde se producen las desavenencias, las protestas, los problemas, las angustias y también a veces la confusión. O sea, hay personas que sufren mucho porque no pueden tomar decisiones, porque no se dan las decisiones, porque no pueden resolver los problemas y no tienen guía para eso. Y entonces eso es algo muy útil, creo yo. Y si miran la situación internacional, le veo cercano al Oriente, clarísimo. Aquí entonces es básico en la interculturalidad los intercambios, los diálogos, ¿no? ¿Cómo has encontrado en tu trayecto profesional en el Estado, tú has vivido mucho tiempo en la Amazonía, cómo has encontrado que el Estado trabaja la interculturalidad? Con un patrón reducido al mínimo de entendámonos sin tocar los problemas principales para no conflictuarnos. Entonces vas a preguntar cómo se hace el ceviche, y yo no como el ceviche así, yo lo como de esta otra manera, que tú creo que en Ecuador le pones tomates, acá no, en el otro lado es así, allá, y también puedes, es un poco más, puedes compenetrarte y cosas, pero han tratado de evitar los grandes lugares de conflictos porque no saben manejarlo. Y no saben manejarlos porque no tienen una metodología. Y esa metodología tienes que ir a buscarla donde esté, que es más bien en la filosofía del lenguaje, etcétera, que desarrollaron eso para resolver los propios problemas filosóficos de la cultura occidental. No se les ocurrió, no sé, un poquito, que podían intervenir, usarse para usar un pequeño tomito de Wittgenstein donde trata de Fraser. ¿Te acuerdas Fraser, el antropólogo de la época de Ñangué? Y en la época de Ñangué, y entonces ahí Wittgenstein comenta eso, y ese antropólogo quiere hacer ciencia y quiere explicar, pero cuando uno quiere conocer una cultura no tienes que explicar, lo que tienes que es aprender cómo se hace, adquirir el otro sistema. Y ese es su crítica, claro, es una crítica brutal, ¿no es cierto? O sea, desactiva la ciencia. No es que dice está bien o mal, desactiva toda la ciencia. Y pero así todo queremos saber más de la otra gente, ¿no es cierto? Entonces no es que solo vamos a aprender y hacer, o sea,
vamos a hacer un ritual y funciona, bacán, pero ¿cómo funciona? Ni idea. Le preguntas al curandero, no sabe. Le preguntas al que hace la curación, tampoco sabe. Entonces, ¿cómo vamos detrás de eso? Porque ambas partes tienen interés y esto funciona y cómo funciona, ¿no? Es lo primero que te preguntan. Y entonces no queda ahí en la crítica de Wittgenstein, hay que tratar de hacerlo, pero es interesante que haya habido estos contactos de interpretación y que hay que mantener. El ideal es aprender a la otra. Yo antropólogo, voy a la cultura a aprender a ser como ellos, no voy a estudiarlos. ¿No? Y tú has tenido la intención, el interés de formar, porque estuviste desde el inicio, esta Universidad Nacional Intercultural. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la creación de esta universidad y cómo fue la búsqueda del currículum adecuado para enseñar en una universidad la interculturalidad? Bueno, yo en ese momento, la Universidad Intercultural se crea por la intervención de una congresista que creo era andina, la señora Andina, y se crea, entiendo yo, sin que el Congreso mida las consecuencias. Entonces, pero cayó esto en terreno difícil, te voy a explicar. Claro, personas como Gustavo Solís Fonseca, que viene a estudiar lenguas amerindias, indígenas, de toda su vida, para él fue un regalo, una cosa maravillosa, y supo orientarla bastante bien. La universidad contactó a todas las comunidades, a las organizaciones, trabajó con ellos, en asesoría con ellos. Se trataba de hacer una universidad de los pueblos. No lo entendió así tanto el rector, que venía de otro lado. Este era vicerrector, el otro era rector, pero bueno, dejaba que los que saben hacen, ¿ya? Las otras universidades no tuvieron tanta suerte porque se veían ante la SUNEDU y eso a presentar resultados comparables con las universidades científicas. El problema con las universidades interculturales es que no hay un cuerpo de conocimiento intercultural escrito y trabajado al cual tú puedas decir, me baso en esto. Bueno, entonces vas a tener que... Hay el multiculturalismo norteamericano, pero ese es el principio que no quieres. El multiculturalismo es, hay un mainstream, una gran corriente principal, la cultura occidental, y hay unos aportitos a las otras culturas. Y las otras culturas pueden hacer aportitos también chiquitos, pero no van a cambiar el tronco. No, eso es lo que ha regido en Estados Unidos, y en parte, salvo en España, que ha tenido una cultura más abierta al Magreb, al mundo árabe, en el resto de Europa también. En cambio, acá el Perú, desde un principio, digamos, con esta cosa se deciden por un modelo de intercambios y de mutua compenetración y aprendizaje, lo cual es muchísimo más exigente. No solo exigente en la voluntad política, sino en producirlo. O sea, requiere de un nivel intelectual alto, porque vas a tener que plantearte y replantearte la ontología occidental, buscar la de los otros, trabajar todo. Y eso significa criticar la civilización occidental y criticar nuestras maneras de conocer y nuestra ciencia y encontrar las fallas, porque tú tienes que probar que la ciencia no es absoluta, es algo tan relativo como todos los otros sistemas de conocimiento que encontremos. Y entonces, claro, rebajarla de su pedestal no le gusta a nadie. Y entonces va a haber muchas críticas y muchas resistencias, y las hay, ¿no? Y entonces te dicen, pero la nuestra funciona, entre comillas funciona. ¿Qué entiendes por funcionar? Tienes problemas ambientales, tienes problemas de salud, tienes problemas de que la forma de vida moderna deshumaniza y por otro lado enferma a las personas. Yo seguro que lo mío es parte de eso, yo también soy parte de la cultura. Entonces, te das cuenta, es un paquete grande. El paquete crítico es muy grande. ¿Y qué ofrece el Estado peruano? Te ofrece sueldos de 3.500 soles. ¿Tú crees que un profesor de la Católica
va a ir por 3.500 soles a la selva central, a arriesgarse, ir y venir cada fin de semana por la carretera central. Tienes que ser héroe para hacer eso. Gustavo lo hizo, pero pocos. Nadie quiere. Quieren los de Huancayo, los de otros sitios, pero esos docentes, claro, dominan sus matemáticas, pero no están en condiciones de repensar las matemáticas en su contexto histórico y abrirse a las matemáticas de los pueblos. Es toda una cosa diferente. Objetivos, otra matemática, una matemática práctica, ¿no? Que también conocen, ¿no? La matemática práctica es esa de la señora que cocina todos los días su bizcocho y le echa un puñado de pasas al bizcocho. No cuenta, calcula aproximaciones, etcétera. Es otra cosa. O las casas se construyen, ¿acaso las selvas se construyen acaso midiendo palos? No, es por aproximaciones al ojo. Pero es matemática, sí, pero es otra, pues es muchísimo más complicada que la exacta. Son las matemáticas inexactas. Entonces, pero repensar todo ese mundo de nuevo y volverlo a plantear y librarte de la idea de que las matemáticas son la razón pura. Bueno, de eso me encargué yo, porque escribí justo un poemita y puse una gota de agua. ¿Y una gota de agua cuánto es? Una gota de agua. Más gorda, claro, una gota de agua, no son dos. Y si lo tiro de más arriba, pueden caer 2 o 3. O sea, la práctica no corrobora la razón pura. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tienes que repensar todo, ¿te das cuenta? Esa es la tarea de las universidades interculturales y se traban porque yo les he enseñado ahora a los profesores y ya les mostré, por ejemplo, mijitos, toda una manera distinta de cómo funciona el lenguaje, cómo son los usos, armado la cosa, ¿no? Y le digo, ¿ustedes pueden hacer con esto inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial que tenemos tiene un programa semántico brutalmente simple y erróneo. No funciona. O sea, las personas humanas no funcionan con su cerebro. Porque nadie le cree al cerebro. Tú le crees a tu cultura. Y tienes un segundo cerebro cultural y tú decides bajo las decisiones culturales, tú no decides las que ha puesto a prueba. Por ejemplo, la ciencia es todo producto cultural, ¿no es cierto? No es lo que se acuerda a tu cerebro, es lo que la ciencia ha trabajado, ¿te das cuenta? Ok, interesante. Dime, ¿y qué piensas tú de esta corriente que yo veo últimamente, en donde se habla de mestizaje, pero se deja de lado las culturas originarias? En el Perú, por ejemplo, cuando presentamos la idea de hacer un número en la revista sobre interculturalidad, una persona puso ahí por qué esa intención de dividirnos, ¿no? Porque queríamos hablar nosotros de culturas originarias, las diferencias que hay en las culturas originarias en el Perú, y se nos dice, por ejemplo, somos mestizos, todos somos mestizos, como si el mestizaje fuera una cosa de homogeneizar a todos. ¿Qué piensas tú de esa idea de mestizaje? Esa idea, a mí se me ha ido la imagen, pero no importa. Esa idea yo la critiqué mucho, porque es una idea que viene de Basadre. El mestizaje agrega un grupo étnico al Perú, los mestizos, pero no significa que dialogaron, que se entendieron y que los mestizos representan la unión. Eso es, ¿no? Entonces, el mestizaje complejiza el panorama de pueblos, agregándole a todos los que tenemos acá, que tenemos mini pueblos chinos, argentinos, españoles, criollos, y tenemos los mestizos, que ya son más grandes, ¿no? Y luego todos los 50 y pico pueblos que tenemos. Pero eso no soluciona nada, ¿te das cuenta? Porque el mestizaje no significa unir. Y eso ha sido una de las formas de, más bien, imponer, ¿no? Imponer
todo el indigenismo cusqueño, etcétera, seguía siendo un producto elitario que imponía. La clase alta se apropia de lo indígena a su manera, por ejemplo, como decoración, como estilo arquitectónico, bordados en las ropas y decoraciones. Pero eso no era reconocer derechos, ¿no? Entonces, no era reconocer tierras, no era devolver riquezas, porque aquí sí hay una mejor es la cuestión esa de que hay que decolonizar. Si hay que decolonizar, pues si quieres unir al país, tienes que decolonizar, es decir, tienes que borrar la historia colonial y repensarla y volverla a crear una república, que hoy día lo que tenemos es una república para mí farsa, es una farsa. Esto no es el voto popular y esto no es lo que el pueblo peruano espera. Y entonces están presionados por los grupos de poder, sus movimientos políticos, etcétera. Ya, la historia que puedes leer y ver en YouTube. Pero la gracia es que el pueblo sigue traicionado. ¿Y cuándo va a llegar a su derecho? ¿Cuándo vamos a negociar? ¿Cuándo va a pagarse la deuda? Y es política, o sea, no se trata de concesiones chiquitas, se trata de compartir el poder político central, se trata de reconocer territorios y otorgar propiedad de todas las minas a las comunidades. ¿No? ¿Te das cuenta? Porque son dueños del subsuelo, pues. El Perú crea leyes y dice, a nombre de la nación, pero no es a nombre de la nación, es a nombre de las 12 familias que gobiernan el Perú, expropian todo, lo declaran de la nación y ahora lo administro yo, ya no lo administran los pueblos. ¿Qué? Eso eso es una forma de despojo legal espantosa. Espantosa. Y eso es lo que ha funcionado en el Perú, pues. ¿Y por qué hacen eso? Porque quieren apropiarse de los recursos, ¿no? Esa es la base. Correcto, muy interesante. Poniéndome como abogado del diablo, a ver, si yo quiero, digamos, desarrollar el país, porque es un argumento muy usado. ¿Cuál es el valor de estas diferencias culturales, de estas diversidades que hay en todo el Perú? Porque se dice, bueno, pero en la selva hay que generar la inversión, quienes tienen la tecnología son los del sector moderno. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cuál es el valor que se estaría perdiendo si es que, digamos, se pierde esta diversidad cultural? Bueno, si pierdes la diversidad cultural, vas a perder las cosmovisiones, la filosofía que ellos tienen, porque es importante, tienen una filosofía, o sea, así como nosotros nos apoyamos en una metafísica casi aristotélica, pero por ahí va, y ellos también tienen una buena. No será la que se adopte finalmente, pero hay una. Y luego tenemos montones de tecnologías y de costumbres, pero no solamente tecnología, técnicas se llaman. Técnica se corresponde con el conocimiento tradicional, tecnología con la ciencia. Pero lo que pasa es que esas personas que te dicen eso no han pasado por la crítica de la cultura occidental, no han pasado por la crítica de la ciencia, no han pasado por la crítica de la tecnología. Y te digo, no queda piedra sobre piedra. O sea, la crítica no es ligera. La sociedad occidental ha caído en una trampa, que es una trampa filosófica. O sea, ha creído que las explicaciones de los fenómenos naturales están en las reglas que dominan esos fenómenos y en los conceptos abstractos, ¿no? Las leyes naturales, las teorías, los conceptos, ¿no? Ha creído eso. Y ¿eso explica? O sea, la luna se mueve porque hay fórmulas de la física. No. ¿Por qué se mueve la luna? Por razones prácticas. ¿Y alguien investigó esas? Sí, investigó. Hay investigaciones de eso.
pero, pero toda la generación está toda, no sé, acá allá permiso. Aquí está. A ver. Hay un problema con el audio. Se me ocurre que lo que pasa es que hay desconocimiento, ¿no? Creo que falta mucha más investigación, conocer mejor todas estas culturas. Precisamente al no conocerlas, al no investigar sobre ellas, se nos hace ver, se nos hace parecer que no tienen mucho que aportar, ¿no? Pero creo que esa es la estrategia de aquellos que quieren desaparecer esta cultura, ¿no? Simplemente no profundizar conocimiento sobre ellas y decir, pues, no tienen nada que aportar, ¿no? Creo que eso, que la solución va por el hecho de conocerlas, de investigarlas más, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no solamente es investigarlas más, ellos han aportado. Por ejemplo, el Perú tiene el Instituto, el IAP, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Tiene todo mapeado, tanto conocimientos como recursos, y encima el análisis científico al costado. Y tiene una biblioteca a disponibilidad de todos los peruanos. Pero la gente que no consulta nada sigue diciendo que no hay. ¿Te das cuenta? Eso es maniobra, tú lo dices, maniobra política o ignorancia de ignorancias. ¿Te das cuenta? Es el colmo de la dejadez y no digo la palabra insultante, porque eso es así. Hay mucho de eso en el Perú. Y son prejuicios, ¿no? Lo que te digo. Lo que pasa es que nosotros actuamos y la gente dice, pero ¿cómo vas a dar la razón a los salvajes? Bueno, tenemos que cambiar de lógica. La lógica vertical que hemos seguido, la que tú también has aprendido, esa de que el objetivo se siguen los subobjetivos y las estrategias, esa es la estrategia de la dominación. Pero no es la estrategia de negociación. La estrategia de negociación es yo te doy, tú me das, ¿no? Y esa es la que domina en los pueblos indígenas. Y no solo es la que da cohesión a la sociedad mejor que la nuestra, sino que también la relaciona con la naturaleza. Y eso, tú me das y yo te doy, y tú me das, eso se llama sostenibilidad, ¿no? Es circular. Y entonces, eso es lo que hay que hacer, pues. Y en el mundo, yo veo que lamentablemente hasta China y todos, por producir, han optado por la vertical, aunque China tiene experiencia de la otra. Y espero que los esté guardando y que en cierto momento puedan cambiar. Pero Estados Unidos obviamente tiene a la gente indígena, pero está peor que nosotros. Los discriminan peor. Y Europa es un caso curioso porque no hay restos de pueblos que no estuvieran ya organizados en estados, ¿no es cierto? Entonces, al momento que se organizan en estados, hay un cambio en la no es un cambio mayor en el caso, por ejemplo, de los Andes, porque nuestros ayllus siguen siendo casi como pueblos tribales. Hay cambios porque, por ejemplo, el Guarayo tiene una autoridad que no tiene ningún presidente de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces hay cierta estructura autoritaria del Estado que se ha trasladado, pero poquito. En otros lados, claro, el mundo árabe, el mundo africano, son todos estados, y eso es muy difícil, cambiar esta estructura social a que sean todos ciudadanos iguales que se juntan para decidir algo sin nadie ceder nada a nadie. Entonces, eso es mantener la autonomía política de la persona. Por ejemplo, eso podemos aprender, ¿no? Que tú no eres subordinado de nadie, menos del Estado. Y eso significa que no tengo que cumplir las leyes. Sí, claro, mientras estés en el Estado podrás cumplirla, pero si quieres irte, no hay problema. Los indígenas manejan eso de otra manera, ¿no? Entonces, hay muchas lecciones que aprender, más todavía si hablamos de
de estructuras sociales, de intercambio, de coherencia, de mantener igualdades sin forzar igualdades. O sea, no es que yo quiero que todo el mundo sea igual, no, todos se intercambian y el proceso de intercambio va igualando a las personas. Que pueden mantener sus diferencias porque hay talentos, personalidades, etcétera, claro que sí, pero igual intercambias y entonces las diferencias no tienen el mismo peso que tienen en una sociedad donde las diferencias son ventajas sin límite. Y en el caso no, entonces además que nosotros no ponemos a todo el mundo en situación de igualdad. Nace y uno nace con 10 millones de dólares y otro nace en nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué esperas? Todas esas cosas, o sea, hay que repensar la sociedad de veras. No es que por 4 jugadas y me imito esto y voy a lograr. No, vas a tener que pensar el mundo como realmente debe ser. Y esa no hay otra manera de hacerlo. Y bueno, yo he tratado de contribuir en la medida de mis capacidades y lo que he podido dedicarle tiempo también a solucionar tanto los problemas interculturales como los filosóficos que están detrás, como estas cuestiones políticas y prácticas, ¿no? Y ahí tengo yo una cátedra prácticamente en el Internet, donde ya por varios años publico irregularmente, pero cada 15 días, más o menos, así cada 10 días, 15 días, algo, ¿no? Y tengo montones de cosas por sacar, pero a veces me llama la atención que tengo que publicar cosas actuales, ¿no? Porque tampoco puedes dejarlo pasar cuando suceden cosas muy graves. Henrich, entonces, yo quiero aprovechar toda esta experiencia que tú has tenido en la Amazonía peruana para comentarte este otro tema del que habíamos conversado antes, sobre la diversidad sexual y de género en las comunidades nativas, ¿no? Que es un tema que se ha abandonado, me parece, en la antropología y en la sociología peruana, ¿no? No se trata de esto, no se ha investigado mucho sobre esto, no se ha publicado, al menos, sobre esto en el Perú. ¿Qué cosa se conoce? ¿Qué cosa conoces tú sobre...? Lo que yo conozco con Andrew Gray y con que ya, bueno, se cayó en una avioneta y falleció y todo esto, y otros antropólogos llegamos un poco a un acuerdo de no sacar el tema tan fuerte, porque si ya están excluidos, no hay que agregarle más exclusiones, ¿te das cuenta? Pero claro, las actitudes sexuales, la actitud al cuerpo, es otra. Mientras que Lévi-Strauss, por ejemplo, se pasea hace 70 años, ¿no? 1940 y tantos, ¿no? Por la Amazonía y encuentra gentes que pueden tener relaciones sexuales en público, estar besándose y acariciándose todo el rato, y que eso es lo más normal porque son inocentes, porque no han sido vejados por la sexualidad traída desde Europa, que ve la sexualidad como pecaminosa, y que no han interpretado el pudor como lo interpreta, yo digo, mal interpreta la cultura occidental, que el pudor es algo sexual. No, el pudor era para no orinar y cagar en público. No se refiere al sexo. Eso no tiene veto. Ahora te vas a las comunidades y ya, claro, pasaron por los misioneros y ya les han quitado la inocencia, ya las han obligado a meterse en esta sexualidad pecaminosa que no ve la sexualidad como algo espontáneo, natural, compartible en público y delante de todo el mundo y sin ningún problema, que es lo más importante, creo. Y eso no hay. Pero si conversas con ellos y más en privado, mucho de esa inocencia está preservada y también cultiva. Pero no es como acá, o sea, a nadie se le ocurre que tener relaciones sexuales consiste
en penetraciones y en los actos. Es un mutuo consentimiento para darse placeres mutuos. Y si no hay mutuos, no hay. O sea, las violaciones la ven como algo espantoso. ¿Qué pasó acá? ¿Te das cuenta? Entonces, esas son cosas principales. Y entonces, pues, si viene alguien y dice, yo quisiera estar contigo, ya, bueno, entonces le dice, sí, bueno, ¿te gustaría a ti también? Sí, yo también. Entonces te pregunta, ¿puedo sentarme en tu cama? ¿Puedo acercarme? ¿Puedo poner la mano sobre tu pierna? Etcétera. Todo es con consentimiento, porque así son las culturas, todo se hace con consentimiento mutuo. No hay delegación. A veces hay delegación a un jefe, algo así, pero es una delegación controlada. O sea, no cumples con lo dicho, o te destituye o te elimina. Entonces, el pueblo controla a sus autoridades y las controla, como tú has visto en los diarios, como los aguajún a veces matan a un curandero. Así pues, el curandero adquirió demasiado poder, está matando a muchas personas. Chao. Ay, me equivoqué, pensé que era bienado. ¿Te das cuenta? Y eso va a pasar. Entonces, las culturas, como la organización, es muy fácil. El pueblo selecciona sus curanderos por rituales y los curanderos promueven entidades superiores, llamémoslo espíritus o dioses. Los dioses controlan a la población, pero la población controla al curandero. Ya, si se excede, saca. Entonces, y eso hay en la sexualidad también. Ahora, la sexualidad, lo que pasa es que la gestión práctica, que tiene que ver con la magia, y magia de dos tipos, la blanca y la negra, la que defiende, digamos, lo que nosotros llamamos la naturaleza humana. O sea, tú eres egoísta, interesado, quieres imponerte al resto, etcétera. Todos esos valores que las culturas indígenas las ponen como lo más negativo, pero que el capitalismo lo pone como lo deseable para incrementar la competencia, ¿no es cierto? Tenemos cara y sello, dos cosas, inversión total de valores, y eso está en la sexualidad. Y luego tienes otro, que claro, los valores positivos, que son el compartir entre todos, el compartir caricias, el compartir habla. Cuando te habla rozándote los labios casi, ¿no? Ya casi quieres besarte, piensas, y te hace cosquillas, te mete la mano por todo lado. O sea, es un contacto físico fuerte, total, es algo distinto, pues, una humanidad distinta. Y entonces, el contacto además es solidario, trabaja para ti. Si tú necesitas que te ayuden en tu casa a techar bien, a hacer techos, ¿no? Y hay solidaridad y se comparte y se reparte iguales. O sea, no es que yo gano, no es que yo te engaño ganando, que te saco un poquito, no, es equitativo. Entonces son reglas sociales de una humanidad distintas y en eso tienes que encajar la sexualidad, ¿no? Y entonces es todo mucho más compartido y todo mucho más cuidado y delicado, diría yo, ¿no? Entonces, que hay actitudes distintas hacia las distintas variedades de la sexualidad, hay. O sea, yo caí en los gentes Harakmut, que eran muy abiertos. Y claro, si hablaba con los hombres, todos decían da lo mismo, hombre o mujer. Pero no era la realidad social total, porque las mujeres tenían otra versión. Las mujeres no quieren que sus maridos estén besuqueando ahí, pero cada vez que se emborrachan, ahí están besuqueándose los maridos como jovencitos, y eso vienen las mujeres con sus ollas y palos a pegarles y llevarse a los maridos a la casa, ¿te das cuenta? Entonces, la sociedad hay que verla así. Entonces, hay esa cosa. Hay otras sociedades que creo como Aguajún,
etcétera, que son más estrictos, hay más control. Pero también es una sociedad más jerárquica, tiene distintas, una casta política donde una posición controla a la otra y se controla mutuamente. O sea, el brujo lo controla otra persona y es el subordinado de otro, y etcétera. Entonces hay un contrapeso. Así como nosotros tenemos poder judicial y poder legislativo, y en contrapeso, esos también tienen ellos, pero con personas y roles distintos que acá. Entonces, y en todo eso está la sexualidad. Ahora, ¿qué más hay? Los Awajún tienen grupos de militarizados internos que defienden a sus curanderas. Yo les llamé los señores de la guerra, pero no sé si era apropiado. Esos señores de la guerra se casan entre ellos, no con el resto de la población. O sea, ahí hay algo de discriminación. Y mantienen jerarquías. Y esos señores pueden casarse por intercambios 3 veces, mujeres, y pueden conseguir 2 más por rapto. Para lo cual son todas esas guerras, ¿no es cierto? Hoy día casi no se hacen las guerras, pero raptos posiblemente sí, pero no tanto guerras. Y entonces eran grupos como unas 20, 25 personas, donde había división de trabajo. Hay los soñadores, los visionarios que aseguran que no va a haber muerto y que puedes atacar, pero no te van a matar a ti. Y tienes a la gente que logística, los que reman y los que cocinan. O sea, es todo un ejército chiquito, organizado, el que tenían ahí. Y el asunto es que eso cambia la estructura social, ¿no es cierto? Entonces, de repente tienes grupos de poder metidos dentro de la sociedad. Y claro, tienes a mujeres frágiles, ¿no?, que pueden ser objeto de raptos y esas cosas. Entonces, y eso es un poco el principio de castas y del Estado. Así empieza, chiquito, casi sin darte cuenta, ¿no? Entonces, hay eso. Ahora, por eso te digo, hay diferencias, ¿no? Yo he visto machillengas, por ejemplo, en la novela te he visto, contado ahí, ¿no? ¿Te acuerdas que conté el episodio donde me fui con los Harakenbut, que ya eran abiertos, a donde los machillengas, que parece que eran más abiertos, y entonces ahí delante de todo el mundo hicieron una imitación de una penetración sexual y todo, pero nunca le bajó el pantalón, solamente así por encima. Entonces, una simulación. Y todo el mundo aplaude y se ríe y dicen, eso está bueno. Y claro, a mí me decían, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Y ya, pues yo seguía adelante con lo que, bueno, trataba no iba a meterme, ¿no? No iba a meterme y tampoco iba a negarlo, entonces, así, pero en diálogo común y finalmente en la etapa ya de vida posterior, cuando ya estaba con ellos más tiempo, años, entonces ya vienen a preguntarte a tu cuarto, no puedo estar contigo hoy día, puedo quedarme contigo, si puedo, no puedo, y en viajes también, y se ponen jodidos y todo el rato están, pero vas a querer, y entonces hasta que le dices, sí, vas a hacer, pero no pues viajando en un camión encima de cajas de cerveza, no vamos a hacer acá llegando a Cusco, ya llegando a Cusco. Y ahí me pasan a mí anécdotas que yo me siento en la cama y de repente siento que hay un terremotazo y que todo se viene abajo, pero no era la casa que se venía abajo, lo que pasaba es que la cama esas camas viejas de hoteles viejos, de fierrito, se había desencajado y yo me iba al suelo. Bueno, igual armaron, me ayudaron, igual se pasó a mi cama, todo suyo y así, o sea, esas cosas las hemos pasado y bien, las hemos divertido. Ahora lo que hizo Andrew Gray fue sacar la simbología, ¿no?, de los Arakimot. Entonces, que como era en su época, todo lo sacó así medio estructuralista. Entonces había arriba, abajo, etcétera. Y claro, pasa un poco como los romanos, que arriba asiento está bien
y abajo solo hasta los 15 años, en lo romano. En los Arakebut, sin embargo, todo lo sexual era un poco, no pecaminoso, pero un poco difícil. No era muy abierto. Sí. En otros pueblos creo que sí. Entonces, hay 50 y tantos pueblos, 50 y tantas actitudes a lo sexual, 50 y tantas actitudes a lo público, a cuán público puede ser, ¿no? Ahora te vas a los Andes, en los Andes también, ¿no? Ahí tienes ya gente urbana hoy día, y para mí también eran iguales casos antropológicos, ¿no? Y entonces, pero Cusco pues es un lugar, es de una tensión así, ¿no? Crispante. Cusco es difícil, o sea, yo llego y ya están ahí en el hotel una señora, ya mayorcita, digamos, 40 años, así, y un joven, 30 y tantos, y que le cuenta que su enamorada la ha visto con otro. Y la ha visto con otro, donde en un pequeño barcito de la Plaza de Armas a vista de todo el mundo, sentados a 2 metros de diferencia y tomándose una gaseosa, y eso no puede hacer. Y él dice, la mato. Y dice, ¿qué cosa? Entonces, te das cuenta de esas reacciones extremas de posesión que hay. Y me contaba, y me conseguí un amigo, una pareja ahí en la Plaza de Armas, y me contaba cómo su vecina la encerraban con candado y se iba pata, pero la vecina ya tan astuta le había sacado llave y le pasaba a mi amigo la llave, y bueno, no sé si el amigo será el otro y el otro, no sé, pero le pasaban la llave y entonces podía abrir la puerta y entonces recibía a otras personas y venía el supuesto novio celoso y la pegaba durante 1 hora, después hacían sexo y esto se repite día tras día, tras día, tras día. Entonces, tú notas, eso es la herencia. Esa es la herencia pues, de España. Esa es la herencia del poder feudal, donde el siervo es nada y el señor es todo. Y el siervo no tiene nada, ni resistencia que ofrecer. Y en esa situación están las mujeres. Entonces, eso es espantoso. Y yo he hablado de esto en Cusco. Y les he pasado la bola a ellos, señores antropólogos. Yo detesto, como yo soy medio gringolandia acá y todo, detesto venir a hablar de cosas que les atañen a ustedes. Ustedes deberían de hablar. Ustedes deberían ver esto, porque no es que la gente o que los hombres dominen y se sientan bacán, no, sufren. ¿Por qué? Porque consiguen a una mujer, sí, pero cada 3 meses. O sea, mientras un chico norteamericano tiene una incidencia sexual de 360 mujeres al año, este tiene 4, ¿no? Entonces, nada, en comparación, y además todo es choque y fuga, no se desarrollan las relaciones personales. Pucha, es un lío, ¿no? Es un sistema martirio. Y claro, las mujeres, aunque consientan, todo sexo es violación, es espantoso. Todo lo categorizan como violación. Nunca te dicen, me ha dado ganas de acostarme con no, me ha violado. Todo siempre es violación, no hay otra cosa ahí. En España hay gente que también funciona así, mujeres que te dicen, cuando me violen, ¿qué? Y cuando te violen, ¿qué? Estando yo en Alemania, ¿qué? Se me paran las orejas, ¿qué? ¿Qué concepto de sexualidad tiene esta persona, no? Pero es eso, pues, ese es el gran regalo de la conquista. Creo que es el peor regalo, porque es responsable de toda la violencia domiciliaria que tenemos, de toda la violencia en la calle, no de toda la de los robos, no, pero la violencia de género es esa, ¿no es cierto? Es esa. Y es una herencia del feudalismo, no es que machismo, es el feudalismo. Es que hay señores y indios, y el indio toma el lugar del siervo, y las mujeres de la esclava. Y eso es
una situación que el Perú tendría que trabajar conscientemente para superar, si no va a demorar generaciones de generaciones, ¿no? ¿Ya, Julio? Ok, ok, Heinrich. Bueno, finalmente cuéntanos, tú escribes también poemas, has escrito una novela, por lo menos sé que tienes una. No sé si estás por publicar algo más, en qué proyectos te encuentras en estos momentos. Bueno, yo saqué ese libro grandote de 400 páginas que publicó San Marcos, que era Dimensiones de la Realidad, termina diciendo que hay que hacer un nuevo sistema de conocimiento, y en parte uno de los libros responde a eso, es el libro de conocimiento intercultural. ¿Cómo hacer para que dos sistemas de conocimiento interactúen productivamente? Y qué ajustes metodológicos y todo hay que hacer. Y luego publiqué otro libro que presenta la nueva lógica que tendríamos que optar. La lógica esta de intercambios horizontales en lugar de la otra. Y por qué la vertical está mal. Y ese es otro libro que he publicado. Y en abstracto, ¿no? Y luego ahora estoy haciendo un libro donde soy más ambicioso. Yo quiero probar que los mitos indígenas no son una aberración, no es que son irracionales, sino que eso es una manera, los mitos son una manera de cómo hablar no de la realidad, sino de las probabilidades, y de la interacción. Ahora que se habla de eso de multiversos, bueno, el intercambio entre universos, es el tema de los mitos, en que esto que me parece a mí, esto es otro. Y es algo que nos sucede en la práctica, o sea, no es que sea ideación de un religioso disparado, no. Es algo que yo voy acá al médico y hay un señor que me dice, y me llama con otro nombre: hola John, ¿cómo estás? Pero yo no soy John, señor, me está confundiendo. No, sí es, ¿por qué te haces así? ¿Ya? Pero si nos hemos visto antes de ayer. Y ahí te das cuenta que vivimos en multiversos, en universos diferentes. Y hay mucho de eso. Y entonces empiezas a ver, hay mucho más de eso. Y hay muchas percepciones ambivalentes y todo eso. Entonces, eso es lo que viene, esa posibilidad que existe ya en el lenguaje que usamos, eso es lo que la gente indígena, en su construcción ya propia de su visión de mundo, van a usar, ¿no? Y van a usar los intercambios, y los intercambios tienen moneda, ¿no? Por ejemplo, el famoso Heráclito que dice todo se cambia con fuego y el fuego se cambia con todo. El fuego es el medio de intercambio, no es que sea el origen de las cosas. Aristóteles no entendió eso, y sobre eso hay un consenso ya más grande de filólogos, que Aristóteles forzó los textos antiguos a adecuarse a sus ideas nuevas, pero no estaba interpretando lo que los otros pensaban. Y dice muy claramente, ¿no? Es un medio de intercambio. Y lo mismo es el agua en Tales, y lo mismo es el espíritu, etcétera. Entonces, eso es lo que maneja la gente indígena, ese pensar el mundo en circularidades y verse en ellos, ¿no? Ellos dicen que nosotros estamos hechos de carne. ¿Y qué carne es esa? La de los animales que nos hemos comido, ¿no? Y entonces estamos en circulación de carne con el universo, y lo que cambia es la forma, animal, forma. Y entonces ya te das cuenta por qué los mitos también tienen razón. También que no estaban hablando de imaginaciones, estaban hablando de una visión defendible del mundo, una visión defendible del mundo, y que además muy general, ¿no? Por toda América y por muchas más partes, ¿no? No es una visión de un solo pueblo, es una cosa mucho más grande. Entonces, ahora hay que llegar a eso, y eso es un largo camino, ¿no? Hay que ir quemando etapas, y estoy trabajando eso,
He trabajado también sobre interpretación del Perú, así como Mariate hizo su interpretación del Perú, yo quiero dejar una. Y bueno, aparte yo siempre he escrito poesía y literatura, y entonces hay varias cosas ahí. He publicado poco, en realidad no por culpa mía, porque tenemos unos editores con mala suerte, ¿no? O sea que me piden un libro, lo atropella el auto o se muere. El otro se fue a México con todos los originales y se quedó ahí. Y no es que me traicione, sino que algo pasó con su economía, con sus relaciones personales, no sé, en la época de la pandemia, y ya pues hasta ahora no se recupera, y el libro está impreso, las hojas están acá, pero nadie lo arma. Y entonces, y esos son los 3 libros de 1970, que eran mi introducción a la literatura. Y aparte yo quisiera hacer de eso un libro popular también, ¿no? Una edición popular, porque esta edición que está planificada, como este es un libro objeto, entonces tiene caracoles, tiene pañuelos, hay que encender una hoja, recortar otra. Es una edición complicada, en cambio, pero si hacemos una edición simplificada, que no será toda la experiencia, pero por lo menos te da una idea de la experiencia, eso puede ser una edición popular, esa es una ambición que tengo. Y tengo más libros de poesía basados en todas las cosas artísticas que yo hago. Yo me ando buscando, que le llamo encuentros poéticos o descubrimientos poéticos, o sea, me encuentro de que si a esta pelota que tengo acá adelante la miro de este lado, parece una cabeza de pescado, y a veces la fotografía y te engaña, pues, te engaña. Las cosas tienen otro lado distinto. Y me encontré un saco para carbón y estaba así enredado, y bueno, ese es el mundo que tenemos hoy día, ¿no? El mundo caótico, enredado, y así por el estilo, y he juntado una buena cantidad, han estado en exposiciones, han estado acá, han estado en Chile, en el Museo de Arte de San Marcos, hicieron una exposición con 50 obras, después en Chile, no tantas, pero sí 20 y tantas, bien, se vende poco, pero se vende. El contexto internacional responde también, pero bueno, tengo que publicar varias cosas. Ahí tengo como 5 libros que publicar. Uno se llama Trash, Basura, otro se llama, bueno, hay uno que está publicado en Amazon que podrían consultar. Entonces, el brillo de las cosas pequeñas, ¿no? Y hay así, bueno, y el último libro mío, que es el que más me interesa, bueno, resumí como 4, 5 cosas o 6 cosas y las he puesto en un solo tomo, y que para mí es un libro ya con peso, es un libro que tiene una visión de mundo, esta que te acabo de explicar, de cómo incorporar los mitos al pensamiento, y cómo, no al pensamiento occidental, al pensamiento humano, y rescatarlos de esa tipificación como mito igual pensamiento equivocado, y lanzar eso, y ya pues, y se me ocurrió poner también como parte hay una parte que es visual del poema, pero hay una parte que es la discusión filosófica, pero es una discusión que es tan intensa y tan fuerte y tan argumentada, y que es como un lenguaje poético, ¿no? Entonces, exaltada, ¿no? Yo estoy adepto a la definición de Vallejo, que la poesía es el tono exaltado. Y entonces, eso es exactamente lo que tiene ese libro, y es mi legado, yo sé que no me quedará muchos más años de vida, y ya pues estoy arreglando las cosas para que queden bonito y que puedan hacerse, puedan manejarlas después. Mi familia no quiere nada, lo que pensaba voy a tener que donarlo todo, ¿no? Donarlo todo posiblemente a San Marcos o algo así. He conversado, pero todavía no hemos acordado nada.
En esas estoy, Julio. Muy bien, Henry. Bueno, ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí de la revista. Si quieres ir publicando algunas cosas de las que tienes, hemos hablado varias veces de los proyectos que tienes entre manos. Y bueno, acá siempre te apreciamos mucho, tú sabes. Y a ver si nos vemos, hace mucho tiempo que no nos encontramos. Sí, puedes saber si vienes de Chilca y me avisas y yo me junto. Yo no puedo salir casi de Lima por esta cuestión de que no puedo, tengo que estar puntual para las diálisis, ¿no? Si no, me autoenveneno con Sí, urea. sí. Y con urea No, te da como locuras y empiezas a hablar idioteces y ver cosas y entonces no, es peligroso. Es peligroso. cualquier día que vaya a Lima, entonces te aviso para conocer. Avísame y también por eso, y sí podemos conversar de hacer otros pequeños. Hay poemas sueltos, hay cosas más chicas que pueden entrar en una revista y ya veremos. Yo recién hace poco se me ha ocurrido también esta posibilidad que comparto contigo y entonces avancemos porque siempre se usa así también, ¿no? Se pueden publicar tranquilo, hasta capítulos de una novela se pueden, que no son muy largos, que son 5 páginas, 10 páginas, que se pueden adelantar y todo queda bien, ¿no? Porque al contrario, favorece quizás el que se pueda encontrar un editor adecuado. Acá es difícil porque nadie quiere sexualidad homosexual dura. Sí, pues, sí, sí, sí. ¿Se da cuenta? No todos. ¿Ah? Y esto que me he ido con Marco Martos, que me he ido con gentes que me han presentado a sus editores y le han recomendado y me han escrito cosas bonitas, y nada, ni por esas, no, hay mucho riesgo. Entonces, así está. Hay que seguir intentando. Hay que seguir intentando. Bueno, y supongo que ya en algún momento se hará, pues también el Perú crecerá sobre su propia sombra. Estamos Esperemos. avanzando poco a poco, nos vamos abriendo más. No, se ha avanzado mucho, Julio. Así yo era como cuando yo llegué Claro. claro, cuando yo llegué en 1970 y tantos de Alemania al Perú después de estudio, ahora todo, no estamos bien, pero se ha avanzado muchísimo y hay mucho más conciencia política y todo. A veces hay que recordar cómo era el Perú en la época de Prado, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Horroroso, horroroso. En la época de Marita Prado, horroroso. Bueno, no siempre era malo, lo de las fiestas de Barranco, de las locas de Barranco no era tan malo, pero ahí no fui yo, pues yo era muy, muy pequeño, con 4 años no me llevaba. La fiesta de la laguna, eso fue el Sí, 59, ¿no? sí, Sí, pues sí. yo es 10 años tendría yo. Uh-huh. Yo he ido al parque ese ya, de vestido de cowboy y aparezco en un diario comercio con un 20 acá en el pecho que me había sacado 20 puntos. ¿No? Pero un gringuito con pelo en sortija, con un rulo acá en la cabeza, un chiste. Ya bueno. Ya pues Julio, un abrazo, cuídate, estén todos bien, saluda a todos en la revista, mis mejores deseos y ya, nos estamos en contacto, nos vemos cuando quieras. Ya, Gracias, un Henry. abrazo. Ya nos vemos. Un abrazo. Chao.